Damas y caballeros, por favor recibamos con un fuerte aplauso no solamente a TCC, sino a este par de seres humanos extraordinarios, a Byron de TCC. Arriba, 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 arriba. Eliana, bienvenida. Gracias, Mike. Byron. Buenas tardes, Medellín, ¿cómo están? ¡Excelente! Listo, estamos muy contentos de acompañarlos en este espacio, muy agradecidos con la Feria de EFIX por habernos invitado. Mi nombre es Eliana Giraldo, directora de aduanas de TCC, y mi compañero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Byron Agudelo, soy el director de carga internacional en el grupo TCC. La idea de este espacio es muy sencilla, es que ustedes comiencen a entender y aprendan y empiecen a navegar en todo lo que es el mundo del comercio exterior y todo lo que su logística implica. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Alguno de ustedes han pensado en importar, ha querido traer algo del exterior? Sí, no, los quiero ver. Levanten las manos. ¿Quién ha estado interesado ¿Quién ha en estado importar? interesado? Qué bien. Importar del exterior a Colombia. Listo. Y ahora, ¿quién ha estado interesado en exportar? Los productos que tenemos desarrollados acá, enviarlos al exterior. ¿Listo? Varias por acá. Excelente. Entonces, en unos simples pasos les vamos a contar cómo hacerlo para que no le tengan miedo, no crean que esto es lo peor del mundo, sino que de una manera amigable vamos a contarles rapidito de qué se trata. Byron, cuéntales cómo exportamos. Todo este mundo del comercio exterior en realidad no es complejo, es sencillo, simplemente es encontrar los aliados que son. Y para hacerlo de forma más gráfica escogimos dos productos, escogimos el café verde y escogimos una cafetera, que son productos que se complementan. Entonces durante la ponencia los vamos a ir encontrando para que en forma gráfica ustedes lo entiendan mucho mejor. Lo primero, si queremos exportar, muy importante, una investigación de mercado. No vamos a profundizar en la parte con los clientes, el tipo de cliente no, aquí porque ese trabajo ya lo deben de haber hecho ustedes. ¿Qué es importante acá? 2 puntos, que ustedes verifiquen todo lo relacionado con acuerdos comerciales. Por ejemplo, si vamos a exportar a Estados Unidos, con ellos tenemos un tratado de libre comercio. ¿Eso qué significa? Que hay exención de impuestos. Por ende, el producto al final, cuando yo lo termino poniendo en el exterior, va a ser mucho más competitivo. Y otro punto importante son las condiciones, las regulaciones que aplican en ese país en destino. Por ejemplo, no es lo mismo yo enviar el café, que va a tener muchos más requisitos porque es para consumo humano, que si yo fuera a exportar una cafetera. Entonces es importante entender esos 2 puntos para que al final del día yo termine siendo más competitivo y que conozca todas las regulaciones de ese país. Listo. Y entonces, ahora vamos con la constitución legal. De pronto mucha gente se imaginará que es un proceso súper complejo, que necesito muchas cosas para exportar y para nada. Pues es un proceso súper simple. Después de tener el RUD y la Cámara de Comercio, que es lo que normalmente necesitamos para vender en el mercado local, hacemos un registro virtual, ni siquiera se tiene que hacer presencial en la DIAN, del código como exportador, en el que ya me reconoce la DIAN que soy exportador, y un registro ante la ventanilla única de comercio exterior en el que vamos a diligenciar todos los datos de la empresa y de los operadores que vamos a utilizar, como la agencia de aduanas, el transporte internacional, el puerto o aeropuerto por el que va a salir la carga, y listo. Ahí ya tenemos la primera parte legal para hacer la exportación. Bueno, ahora sigue uno de los aspectos más importantes y a los que tenemos que prestarle pero muchísima atención, y es la contratación de la agencia de aduanas, porque la agencia de aduanas es la que le va a hacer todo el acompañamiento en el proceso logístico y el que me va a ayudar a no equivocarme y a generar sobrecostos en la operación. Vamos a revisar un ejemplo y es con la subpartida arancelaria. La agencia de aduanas me hace el acompañamiento para determinar la subpartida, que es un código a nivel internacional en el que se debe clasificar todas las mercancías que existen. La silla en la que ustedes están sentados, si es las plásticas de la parte de atrás, van por un código arancelario, pero entonces las metálicas que están adelante, que tienen cojinería, van por otro código arancelario.
Retomando el ejemplo del café, entonces miren que si vamos a exportar el café verde tiene un código y si vamos a utilizar la cafetera en la que preparamos el café tiene otro código. Esto tiene mucha importancia porque es la que nos determina los impuestos que vamos a pagar y los requisitos que tiene la mercancía para enviarse al exterior. Requisitos como, un simple ejemplo, el café tiene que tener inspecciones sanitarias, registro ante la Federación de Cafeteros, paga unos impuestos al momento de exportarlo. Increíble pero cierto, mientras que la cafetera pues no tiene ningún requisito, hago todo mi proceso aduanero y listo. Y por último, pero no menos importante, es analizar ese que les explicaba Byron del país con el que tenemos acuerdo comercial. Si es producción nacional, que elaboramos el producto acá, tenemos que elaborar unos documentos para demostrar que la mercancía es originaria y que cuando se vaya a enviar al exterior, que si va para Estados Unidos, puede tener unos beneficios, reducción de pago de impuestos, y esa es una manera de ofrecerle a los clientes un beneficio en el que pueden pagar menos tributos aduaneros y puede ser el producto mucho más competitivo en el exterior. Una parte bien importante y que no muchas personas cuando están vendiendo o comprando en el exterior la conocen son los términos de negociación. Digamos que esto puede ser muy ladrilludo, pero es básicamente lo que define dónde asumo yo costos, dónde asumo riesgos, dónde asumo responsabilidades. Esto está avalado por la Cámara de Comercio Internacional y cuando ustedes le están vendiendo es importante definir el término de negociación. ¿Por qué? Si yo vendo en mi fábrica y el cliente del exterior va a venir a recoger en mi fábrica, yo no voy a tener ninguna operación logística. Pero si estoy vendiendo, digamos, en el aeropuerto, en el puerto de Cartagena, tengo toda una operación logística que debo cubrir y es muy importante que todos esos costos logísticos se los sumen al producto, porque si no, al final del día el ejercicio no va a ser rentable de estar exportando. Entonces tengan muy claro esto que en principio puede ser un poco ladrilludo y la idea no es profundizar ahí, pero sí tienen que tenerlo muy presente porque todos los costos que se generan dependiendo del término de negociación se los tienen que incluir al producto. No, esta parte no la pueden omitir. Y esto aplica tanto para la importación como para la exportación. Cuando hagan una negociación con el otro personaje, tengan esto en cuenta y lo dejan en el contrato que ustedes firmen con ellos. Y una parte importante es la contratación del transporte internacional. Acá hay muchas aristas y van a tener que tener en cuenta el tipo del producto, si es grande, si es pequeño, si es de mucho volumen, si es más pesado. Y seguramente con el cliente en el exterior van a tener que tener en cuenta si ellos están dispuestos a pagar un transporte más caro o más económico. Si es más caro, van a tener que mirar el transporte aéreo, si es más económico el transporte marítimo, pero dependiendo del destino se les va a demorar muchísimo más. Y tengan en cuenta que para el transporte internacional hay factores relevantes como son el embalaje de la mercancía. No es lo mismo que yo vaya a exportar ropa, que vaya a exportar la cafetera o que vaya a exportar el café. El café va en sacos, la cafetera puede ir en una caja por unidad, la ropa se puede embalar por 100 unidades, entonces es importante que contemplen eso, dependiendo del tipo de producto será el embalaje. Y muy importante, para este tipo de cosas, cuando van a exportar, no cojan las cajas de galletas reutilizadas, de saltinas, no, cojan cajas nuevas, las etiquetan, les ponen el nombre de ustedes, de su compañía como exportador, el nombre del importador. Es importante que tengan todo esto en cuenta, ¿sí? Porque también va ligado a la marca de ustedes. Y adicional, quizás ahorita más adelante vamos a profundizar más, a nivel mundial se han venido presentando muchos fenómenos que los vemos de lejos y que creemos que no nos impactan. Por ejemplo, el Canal de Panamá, de menos de un año ha venido presentando un menor calado, significa que está más bajo el canal y ha habido represamientos de los barcos. ¿Eso qué significa? Que sean tiempos mucho más largos y que cuando yo voy a exportar, si voy a mandar un
un contenedor al exterior no se puede demorar necesariamente 5 días, sino que se pueda demorar 10, 15. Entonces todos estos factores es importante estar monitoreándolos. Byron, súper importante que seamos súper transparentes con el cliente siempre y decirle muy bien con qué me puedo comprometer, cuáles son los tiempos, tengo que saber cuánto me demora en el transporte terrestre, cuánto se demora el transporte internacional. Yo no me puedo comprometer con un cliente que le tengo la mercancía en Estados Unidos en 4 días o en 3 días, dependiendo del transporte, si de pronto el barco se demora un poco más toda la operación logística. Entonces, pilas con los compromisos que adquirimos con los clientes y la seguridad en los costos que les vamos a dar de la operación. Acá simplemente les vamos a contar como resumido lo que hace cada uno de los que intervenimos en la cadena logística. Primero, el exportador, el más importante, el que ya hizo el negocio, tiene la factura comercial adicional a los requisitos que tenemos en Colombia de una factura de venta. Tiene 2 características más, pero no es nada del otro mundo, es un proceso muy sencillo. La lista de empaque, que es el documento en el que digo cómo va empacada la mercancía para el transporte internacional que les explicaba Byron, y es cuánto es el peso bruto, cuánto es el neto, si van cajas, si van sacos, cómo va la mercancía. Y los poderes, que eso sí son una cantidad de formularios, pero sencillos de diligenciar, que es con los que nos autorizan a todos los operadores a representarlos a ustedes ante la DIAN o ante las entidades de control o incluso en los puertos y aeropuertos. Viene la labor importante de la agencia de aduanas. Elaboramos todo el documento completo de exportación, donde ya van todas las condiciones de la carga y todos los documentos que la acompañan. Luego la mercancía ingresa al puerto o al aeropuerto, se hacen las inspecciones sanitarias que se requieran, o incluso la policía antinarcóticos revisa algunas de las cargas antes del embarque para evitar que tengan alguna contaminación o para verificar que estén en buenas condiciones. Cuando sale la mercancía, que ya el transportador internacional se lleva la carga, entonces procedemos pues con la firma de los documentos con los que ya legalizamos la exportación. Y ojo con el tema de divisas y de los pagos en bancos. Y es que yo cuando voy a recibir el dinero, eso no es simplemente que el cliente me pagó y me empaqué la bolsita, le envío en mi cuenta de ahorros para que me haga la transferencia. Ojo, porque eso no puede ser así. Mucha gente falla en esta parte del proceso, y es que hay que negociar las divisas con el banco les hace todo el acompañamiento, se hace negociación de divisas, se canalizan por medio del mercado cambiario y hacen un formulario que se llama una declaración de cambio, y ya con esto, ahí sí finalizamos el proceso de exportación satisfactorio y vamos a conseguir más clientes en el exterior para seguir potenciando el mercado. Byron, ahora contémosles a ellos cómo vamos a hacer el proceso de importación, que acá hay muchas personas interesadas en las importaciones, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo es que lo tenemos que hacer. En el tema de importación, digamos que es muy similar en algunas variables, pero hay que contemplar otros puntos que son importantes. Entonces, lo primero, definir qué producto voy a traer, de dónde lo voy a traer. ¿Por qué es importante de dónde lo voy a traer? Porque lo que les decía ahora de los tratados de libre comercio, no es lo mismo traer de China, con quien no tengo tratado de libre comercio, a traer de Estados Unidos, con quien tengo un tratado de libre comercio. Entonces, ahorita en el ejercicio les vamos a mostrar porque de producto de China, el producto que estoy importando tiene un impuesto del 10-15%, diferente de Estados Unidos, que no tiene un impuesto. Importante, el valor del producto. ¿Qué garantías tiene? Importante que dejen definido qué garantía les va a dar el proveedor cuando les está vendiendo. Hacer investigación de ese proveedor, que dependiendo del producto consigan todas las fichas técnicas y sus catálogos, y por supuesto que revisen la factibilidad económica. Si el proyecto es viable de importarlo, no es viable, que hagan un benchmark y que hagan un sondeo cómo está el mercado localmente y que hagan todo el costeo para esa importación. La constitución legal es lo que les contaba Eli, no es nada sencillo, simplemente el RUT de estar habilitado como importador y ya. Y el tema engorroso que les contaba ahorita de los términos de negociación, acá es mucho más crítico, porque sí tengo que quedar claro en qué punto me van a entregar, en qué
punto voy a ser responsable yo de los costos y del riesgo? Porque si yo le estoy comprando al chino y me está vendiendo en el puerto de Shanghai, desde ese momento todo lo que pase con esa carga, con ese contenedor, es responsabilidad mía y yo lo tengo que asumir. De ahí la importancia que también tengan un buen aliado, una buena compañía, un muy buen seguro para que sus mercancías, en un caso eventual, les llega a ocurrir algo, tengan todo cubierto. Bueno, entonces, también en importaciones tenemos que contratar el servicio de una agencia de aduanas y acá sí que es importante tener muy buen acompañamiento y muy buena asesoría porque el proceso es un poco más crítico. No, nada del otro mundo, pero es más delicado. Y es que, volviendo al ejemplo de toda la ruta que estamos haciendo del café, la subpartida arancelaria es supremamente determinante porque miren que si traigo café verde va por un código, si traigo una cafetera para el uso doméstico que es en el uso en la casa va por otro, pero si traigo una cafetera súper parecida, pero es para uso industrial, ya la que se utiliza en los negocios va por otro código arancelario diferente. Y la agencia de aduanas es quien le ayuda a verificar que esa información esté correcta. Verifiquemos el arancel, esos son los impuestos que pagamos al momento de ingresar la mercancía al país. Entonces, si traigo la mercancía de un país con el que no tengo acuerdo comercial, entonces puedo pagar del 10, el 15 y el 10% de arancel, ¿sí? El IVA también lo determina la clasificación arancelaria. Pero miren que si la importación la realizamos de un país con acuerdo comercial como Estados Unidos, México o Corea del Sur, tenemos un arancel diferente y eso nos va a ayudar a hacer con toda seguridad que el producto sea más competitivo en el mercado nacional. Entonces, miren, me estoy ahorrando un 10% de arancel, acá pago 0, 0, 0, porque son países con los que tengo acuerdos comerciales. Y los requisitos también entonces son supremamente diferentes. Miren que si hacemos el café tiene más requisitos porque es un producto que no es tan procesado, entonces tiene certificados sanitarios, inspecciones cuando la carga llega al puerto para verificar que no venga contaminada de bichos. Si traigo la cafetera doméstica simplemente se hace un registro que es para proteger el uso de electrodomésticos en el hogar. Pero si lo traigo industrial no tiene ningún requisito para la importación. Hago todo el trámite aduanero y listo, no tenemos como mayores implicaciones. Entonces, de aquí la importancia de tener una buena subpartida y de saber antes de hacer la operación cuáles son los costos en los que voy a incurrir. Analizar muy bien, bueno, ¿qué me queda mejor? De China hay muchísima variedad de productos, hay demasiada oferta, productos muy económicos. Pero si yo hago el comparativo, pues un flete desde China, un arancel del 15%, traerlo hasta Colombia. Pero si hago el ejercicio de buscar ese producto en Estados Unidos, ¿cuánto me puede costar? Me ahorro el arancel, el transporte internacional es más económico porque la distancia es mucho menor. Un trayecto de Miami a Cartagena son 4 o 5 días de tránsito, mientras que un trayecto de China me puede durar 30 días. Y también el tiempo de disponibilidad del producto. Entonces, no es cuál es mejor o cuál es peor, sino analizar muy bien el producto que vamos a importar y todas las condiciones logísticas completas, mis costos completos de la operación, para saber con qué país me puedo quedar. Eli, y ahí es súper importante porque uno podría ver una cafetera doméstica e industrial. Desde nuestro conocimiento uno dice, venga, son 2 cafeteras, eso debe costar lo mismo, debe ser exactamente igual. Y cuando uno empieza a mirar el porcentaje de arancel que paga la una y la otra, son cosas totalmente diferentes. Entonces sí es importante entender a qué le estoy apuntando para tener claro esa parte del arancel. Parece ser muy similar, ¿cierto? Sí. Vamos a retomar un poquito el tema de transporte internacional y más que el embalaje, que ya se los explicaba ahora, les quiero contar y lo voy a ligar a lo que les decía hace un ratico. Y es importante que tengan en cuenta todo lo que está pasando a nivel mundial. Algunos habrán escuchado lo que está pasando por allá en el canal del Suez, que es por aquí. ¿Qué ocurre? Hay un conflicto en este momento, que ese no es el tema que vamos a tocar, sino cómo nos termina afectando a todos los que estamos aquí sentados, que lo podemos ver muy lejos, pero al final del día, créanme que esto nos termina pegando. ¿Qué es lo que pasa? Europa y Asia tienen un tráfico de mercancías muy grande, muy poderoso y de mucho volumen. Entonces, ¿qué hacían todas las compañías de transporte marítimo?
salían de acá de China, de India, todo Asia y se iban y cruzaban el canal del Suez y empezaban a descargar todas sus mercancías por toda Europa, empezaban en Italia, España, toda la costa. Y esos tránsitos se podrían demorar 15, 20 días. Con todo esto que pasó aquí, todas estas líneas navieras les tocó empezar a dar la vuelta por acá, empezar a bordear todo África, bajar por aquí, pasar por el Cabo Buena Esperanza, y lo que antes se demoraba pasar por aquí 15 días, hoy se están demorando 35 días. Uno dice, sí, pero eso es en Europa y en Asia. Sí y no. ¿Por qué? Porque ahora se necesitan muchos más barcos y muchos más contenedores para suplir todas estas demandas de acá. ¿Y cómo nos termina afectando eso? Porque estas líneas de transporte marítimo empiezan a cobrar más, porque necesitan más barcos, se van a tomar más tiempo, pasaron de 15 a 35 y empiezan a subir todos esos fletes, todos esos costos de los fletes. Y como esto es más importante para ellos, porque les pagan más, nos terminan afectando también a nosotros, porque no va a haber tanta disponibilidad ni de barcos ni de contenedores. Entonces uno dice, eso está muy lejos. Sí, está muy lejos, pero nos termina afectando, porque después nosotros, para poder tener disponibilidad de barcos y de contenedores, vamos a tener que empezar a pagar más por esos fletes. Y a principio de año, un ejemplo, pagábamos un contenedor de 40 pies en $2.000. Hoy el contenedor está a 6, 7 mil dólares. Entonces mire el incremento tan grande que ha tenido. Y si lo comparamos con los años de pandemia, que fue peor, llegamos a pagar contenedores a precios de $20.000. Entonces miren la importancia de estar monitoreando todos estos fenómenos que los vemos muy lejos, pero que al final del día nos terminan afectando. Y, por ejemplo, si yo estoy esperando una tela que viene desde India para hacer mi producción de pronto, para exportar, que eso les da unos beneficios, pues tengo que conocer muy bien qué está pasando en el mundo para saber qué va a pasar con mi tela y qué va a pasar con el compromiso que tengo con el cliente al que le voy a enviar la mercancía. Acá, en pasitos también resumidos, ¿qué hace el proveedor? No tengamos miedo a negociar bien con el proveedor, que porque el proveedor es mucho más grande que yo apenas estoy emprendiendo, apenas estoy empezando y no puedo ponerle reglas, pero sí podemos llegar a acuerdos sensatos, dejar toda la negociación por escrito, cuáles son las garantías que me va a dar, qué es lo que tiene que hacer el proveedor, garantizar que me entregue una factura comercial, estos son los requisitos y la agencia de aduanas le ayuda a decirle cuáles son los requisitos, la lista de empaque y, muy importante, las descripciones de la mercancía, porque en importaciones tengo que decir todo, qué tipo de tela es, qué tipo de tejido es. Entonces tiene que ser una información detallada y esa información me la tiene que dar el proveedor y también desde que se está haciendo la negociación ya la vamos conociendo. Y también el tema de la forma de pago, cómo vamos a pagar. Entonces, si le vamos a pagar antes de que despache la mercancía, si le pagamos una parte antes y otra parte después, o si el proveedor confía mucho en mí y me va a dar un crédito, entonces que se lo pago después, pero que todas esas condiciones queden por escrito en algún documento. Luego el importador también hace poderes y mandatos para representar a los agentes que vamos a hacer todas las operaciones en nombre de ustedes ante la DIAN y ante los puertos o los aeropuertos. La agencia de aduanas, que ya debe garantizar que se elabore la declaración de importación, que es el documento con el que ya registro mis mercancías y demuestro que está legalmente en el país y que puedo disponer de ellas sin ningún inconveniente. Luego en el puerto ya toda la operación logística, revisiones que se tengan que realizar a la mercancía. Y por último, el tema cambiario, que no es hacerle simplemente una transferencia al proveedor, sino, como les explicábamos ahorita, ojo, hay que registrarlo en el mercado cambiario, hay que registrarlo ante el banco, hacer declaraciones de cambio y ahí sí hacer la liquidación de los costos completos de la operación. ¿Cuánto me costó? ¿Me funcionó o no? Tener en cuenta todos esos costos completos más el margen de utilidad para poder venderlo en el mercado local. Y ahí sí, a vender, a utilizar todo el comercio electrónico para realizar y potencializar el negocio. Listo. Por último, es simplemente entregarles un mensaje, comprar por AliExpress, por Amazon y que la mercancía te llegue aquí a la puerta de tu casa, eso no es importar.
¿Cuál es el mensaje que les queremos entregar? Cada una de las personas que están acá tienen la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Sáquense de la cabeza que para usted importar tiene que traer un contenedor lleno de mercancía y usted no tiene el capital, no tiene la capacidad. No, usted también puede traer un paletcito con 10, 20, 30, 50 cajas. Muy importante eso, que se saquen esa vaina de la cabeza, porque no tienen que traer el contenedor completo. Y cuando uno encuentra aliados y socios logísticos que lo acompañan y le ayudan, es muchísimo más fácil. Esto no es nada del otro mundo. Y importar o exportar es realmente sencillo. Entonces esperamos que se animen y que se conviertan en unos grandes importadores y exportadores. Y Que le muchísimas perdamos el miedo. gracias. Que no nos dé miedo importar y exportar. Muchos Así éxitos. que muchísimas gracias, que estén muy bien.